Tomamos contacto con nuestro invitado, el diputado José Miguel Castro, que es diputado de RN, presidente de la Comisión Investigadora sobre transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del MIMBU. Caso convenios se le ha llamado. Líos de plata le llaman otros. Tiene muchos nombres, pero sabemos a qué nos referimos. Democracia Viva no se nos va a ir de la cabeza con mucha facilidad porque fue un momento difícil, un momento duro para el gobierno, para la gente, para los vecinos de Antofagasta. Bueno, y vamos a conversar entonces con el diputado Castro. Diputado Castro, muy buenas noches. ¿Dónde lo encuentro? Acá lo encuentro. Aquí está. Buenas noches, Matías. Primero que todo, te quería pedir disculpas a ti y a tu equipo porque llegué algunos minutos tarde. Eso fue por un problema mío de conexión. No hay problema. Así que eso, no, pero hay que decirlo de verdad. O sea, estamos todos trabajando justamente los temas que tú dices. Hoy en día el caso convenio, después de los Panamericanos, que hubo quizás ahí un alto, yo creo que es bueno que siga saliendo a la luz, es bueno que siga en el fondo recordándose, porque nosotros necesitamos primero que todo hacer los sedazos necesarios para que no vuelva a pasar, y segundo, buscar también las responsabilidades, tanto políticas y administrativas, que se tiene con respecto a este caso, porque justamente esos ejemplificadores, personas que en el fondo tengan esas responsabilidades y que tengan también su repercusión administrativa y política, nos van también a decir, ojo, en nuestra sociedad no es tan fácil tener este tipo de corrupción. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto de esta investigación? Esta no es la arista judicial, recordemos que hay una investigación en curso, que todavía ni siquiera se han hecho las citaciones para todos los interrogatorios que vaya a haber. Esta es la arista política. ¿Qué es lo que buscan ustedes? A ver, hay varias cosas que se pueden desprender de esta comisión investigadora. Muchas veces escuchamos que las comisiones investigadoras nos sirven para mucho. Yo estoy de acuerdo que quizás algunas no han avanzado tanto, no han entregado tanto, pero yo creo que en específico esta sin duda tiene mucho que entregar, y eso es porque lo estamos viendo, como tú bien dices, en una arista política que va a repercutir el día de mañana a corto y a mediano plazo en leyes que van justamente a tamizar los problemas o van a frenar los problemas que hemos visto hoy día con la asignación directa de recursos. Cuando digo a corto plazo, estoy pensando yo en la ley de presupuesto. O sea, todo esto que está empujando el gobierno hoy en día también se va a empujar por indicaciones parlamentarias para, por ejemplo, ver el caso no solamente de Democracia Viva y del MIMBU, sino que también de los GORES. Y una arista ya a mediano plazo con leyes que también, creo yo, aumenten las penas, hagan más difícil, en el fondo, el poder delinquir, el poder hacer tráfico de influencias con plata de todos los chilenos y en especial de los antofagastinos. Yo soy representante de todos los antofagastinos y la verdad es que con doble pena veo este tipo de casos, porque sé perfectamente cuáles son los campamentos, sé perfectamente cuál es la gente que le iban a tocar en el fondo estos beneficios que nunca llegaron y que también en comparación a la plata que se entregaba nunca fueron bien dimensionados. Ya, ¿qué han ido sacando? Porque el trabajo no empezó ayer. Ayer fue una noticia por el caso, por la concurrencia del exdiputado y actual jefe de asesores Miguel Crispi, pero ni él es el principal investigado, ni es la única persona, ni es la primera persona que va. ¿Qué se ha avanzado hasta aquí? Hemos visto, creo yo, ya se pueden sacar ciertas cuentas con respecto a cuál era el modus operandi que tenía, y el modus operandi algo que desde un principio se empezó a conocer, que era en el fondo transformar dinero en campañas políticas. Aquí hay que retroceder, creo yo, desde mi punto de vista, al año 2017, cuando viene Íñigo Errejón, una persona muy cercana al Partido Revolución Democrática, al Frente Amplio, en el fondo líderes de España, que presentan también un tipo de solución cuando sus propios partidarios quedaran sin pega o cómo movilizar a la gente. Bueno, esto en el fondo también se transforma, dejando de lado las fundaciones que han trabajado durante años y que también son muy buenas, un montón de fundaciones que lo que hacen es justamente dar pega a personas políticas y llegar a los territorios para hacer más política con la excusa de llevarle beneficios a la gente. Entonces ahí es cuando vemos, por ejemplo, fachadas con sobreprecio pintadas, escaños y bancos de plazas, qué sé yo, una máquina para poder tirar algo de agua en caso de un incendio. Eso es procultura, el que menciona usted fundamentalmente. Procultura, ¿no? Pero también democracia viva. Sí, democracia viva, procultura, hemos escuchado. Sí.
Sí, ayer el exdiputado Crispi, cuando fue a la comisión que usted preside, mencionó que Procultura había iniciado trabajos en la época en que el presidente Piñera era el jefe de Estado. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo pudieron comprobar? Y si es así, toda esa narrativa que tiene usted del uso de recursos públicos para hacer campañas o tejer redes en los territorios, ¿es prerrogativa o es monopolio solo de este gobierno o esto lo vemos hacia atrás como una práctica que hay que erradicar? Yo creo que las fundaciones, hay muchas que es antiguo el trato político y el llevar gente política y hacer campañas políticas, efectivamente con la plata conseguida a través de fundaciones, con entes que son privados pero que prestan servicio al Estado. En cuanto específicamente al caso que usted me dice, efectivamente el caso de limpieza de fachada del casco histórico surge después del 18 de octubre, donde efectivamente se rayó prácticamente todos los centros de Chile. Ahora, el que se le hayan entregado las platas y esa cantidad de plata y que se le haya adelantado esa cantidad de plata sin haber hecho absolutamente ningún trabajo, eso sí efectivamente es resorte de gobernadores regionales, de la Subdere, visaciones de la DIPRES y también con algo que hay que incorporarle. Aquí se bajan en este gobierno los estándares. Hay que recordar, y es efectivo no solamente con Miguel Crispi, que esta comisión funciona. Antes habíamos recibido a parte del Consejo Auditor de este gobierno que nunca funcionó antes, o sea, no funcionó, no sesionaron, número uno. Segundo, se bajan las restricciones, por ejemplo, las fundaciones con un mínimo de 2 años pasan a ser 0. En el caso de platas, que se puedan parcelar los dineros y así tantas otras cosas que hicieron el trabajo mucho más fácil para estas personas. Esas triquiñuelas que usted está tratando de, o nos está contando, que han descubierto, ¿son nuevas? ¿Son nuevas o sí, o ustedes han descubierto que también antes ocurría cuando el gobierno anterior, por ejemplo, contrató a Procultura o en gobiernos anteriores incluso, o esto es una innovación según lo que ustedes han podido recabar los 2 años, este gobierno? Los 2 años, el parcelamiento de plata, el tener que rendir también esas plata, eso es nuevo. Entonces, y por lo demás también vemos una serie de cosas que quizás antes no nos habíamos dado cuenta, pero sí efectivamente son sumamente graves, como por ejemplo la contratación de gente de las mismas fundaciones haciendo uso de las instalaciones de gobierno. Eso quiere decir desde un email hasta un computador, etcétera. Eso no es normal y la Contraloría a través de sus informes levantó toda esta investigación. Y otra cosa que también se dio mucho, que fue el caso de transferencia directas de plata. Siempre ha existido la transferencia de plata directa. Eso está bien, creo yo, pero siempre y cuando lleven a cabo las pegas y no sea el mayor ítem. ¿Qué es lo que vimos a través de este gobierno? Que por lo menos yo me ha dado la idea y lo que he podido ir construyéndome con respecto a estos casos, es que se gasta mucho mayor cantidad de plata que en gobiernos anteriores, no solamente el anterior, sino que en gobiernos anteriores, en asignaciones directas de plata. Y estas asignaciones directas, a diferencia de los gastos en el fondo que se hacen para construir, qué sé yo, una autopista, no requieren ciertos requisitos mínimos como pasar dentro del sistema de compras públicas. Y eso es complicado. ¿A ustedes les consta que en los últimos gobiernos, la Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que sabemos que maneja muchísima plata para proyectos en las regiones, que se ha utilizado mayoritariamente con criterios de necesidad o muchas veces con criterio político, que es lo que se acusa, que es una forma de favorecer a las comunas y a los lugares donde el diputado es del gobierno de turno? ¿Esa es una práctica que está arraigada en Chile? No, yo creo que no es una práctica que está radicada en Chile. Si uno ve lo último, no tengo la cifra exacta, me disculpa, pero sí la tuvimos en alguna de tantas presentaciones que hemos tenido y se pudo demostrar efectivamente que la cantidad de dinero entregado, por ejemplo, a municipios cercanos o la cantidad de plata entregada a fundaciones cercanas a este gobierno, la verdad es que ha sido mucho, mucho mayor. Estoy hablando del orden de
espero no equivocarme, pero del orden de 30 versus 70%, lo cual es más del doble. Entonces, ahí obviamente ese tipo de práctica hay que erradicarla, ese tipo de práctica, y eso sí no digo que sea solamente de este gobierno. Esa práctica en específico no podría decir que solamente de este gobierno. Pero efectivamente es algo que hay que erradicar, hay que trabajar, porque, como lo dijimos en un principio, son platas de todos los chilenos. Por supuesto. Diputado José Miguel Castro, vamos puntualmente a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Después de una tercera convocatoria, asiste el exdiputado Crispi, actual jefe de asesores. Asiste en condición de ex subdere, pero también se le hacen preguntas como jefe de asesores. ¿Qué sacan en limpio ustedes de la reunión de ayer? Primero que todo, que teníamos razón como poder legislativo en cuanto a que él debe ir y contestar, no solamente como subdere, como él creía o como creían algunos ministros, y ha realmente blindado a este personaje, Miguel Crispi. Yo creo que era una construcción y un show que se generó por parte del gobierno, sin que nadie se lo haya pedido, ellos lo generaron solo. Yo creo que es importante marcar un antes y un después de esta asistencia, porque en el fondo los pesos y contrapesos que deben ejercer los distintos poderes del Estado aquí se ven justamente en ese tipo de cosas. Cuando yo soy capaz de llamar a cualquier funcionario público, tenerlo al frente y preguntarle con respecto a platas gastadas, si fueron gastadas eficiente y eficazmente, es necesario en un Estado de Derecho, que fue lo que dijo el Contralor General, y esa es la tesis del Contralor. Y por otro lado teníamos la tesis de la moneda con el ministro Cordero. Primero que todo, esa es la primera ganancia, creo yo, que ha tenido el Parlamento, más que yo como presidente de la comisión, ha tenido el Parlamento para poder fiscalizar bien. Número uno. Número dos, sí nos llevamos un poco de agraz en cuanto a la manifestación, porque nos enteramos también que él, por un lado, decía: yo me enteré por la prensa el día 16 prácticamente, pero por otro lado después va durante la conversación y dice: también hubo un rumor. ¿Qué es un rumor? Le preguntamos. Cree? Bueno, ¿usted no le cree? ¿Ah? ¿No le cree? Yo creo, yo creo que aquí la moneda se ha enredado sobre sus propios, y ellos mismos se han enredado sobre sus propios dichos. Ha habido mucha conversación por abajo. Cuando él, ojo con esto, cuando él se entera del rumor, le preguntamos a quién le informa, porque cualquier persona dentro del Estado, como servidor público, que tiene frente a sus ojos algo que podría revestir carácter de delito, debe informarlo de manera inmediata al Ministerio Público. Él, ¿qué es lo que hace? No lo lleva al Ministerio Público, sino que lo habla con la subsecretaria. Yo le creo que en base a este rumor quizás no podrían haber estado todas las aristas para ser constitutivas de delito, pero cuando él le informa a la subsecretaria, mismo partido de él, que es Revolución Democrática, la subsecretaria le había llegado hace muchos días atrás la información de parte de los funcionarios del Serviu, que le dicen claramente: este señor director del Serviu con este señor que es novio pololo de la diputada Catalina Pérez hacen esto que no está de forma correcta, que efectivamente aquí hay un tráfico de influencia. Bueno, pero Tatiana Rojas perdió su cargo. Tatiana Rojas por eso justamente perdió su cargo, ya no es su secretaria. Sí. Pero ¿usted cree que Miguel Crispi sabía y él está escondiendo? Es que déjeme terminar entonces la idea, por favor, Matías. Él le informa esto a la subsecretaria. ¿Dónde entran mis dudas? ¿Cómo la subsecretaria no le dijo: saben que Miguel, siendo del mismo partido, esto es complicado? Después se sabe una reunión que hace La Torre, que era el presidente del partido en ese momento, y todo llega hasta el punto del día 16 de junio, cuando esto explota, y el presidente, y ahí las posiciones contrapuestas. Por un lado, el presidente dice: yo me enteré, cuando la diputada Humá genera el oficio justamente porque también le informan los funcionarios, y por otro lado se dice de parte de la moneda: no, él se enteró por la prensa. Tenemos a Miguel Crispi, que también dice: yo me enteré por la prensa, no conocía ni siquiera Democracia Viva, y obviamente eso en el sentido común a uno le genera suspicacia, y la suspicacia básica es: ¿por qué la moneda, creo yo, intentó tapar esto, cómo intentó proteger y cómo intentó tapar esto durante un tiempo? Y eso es lo grave y no nos puede estar pasando, sobre todo a nivel de presidencia, en términos del principal asesor del presidente. Si no estamos hablando aquí de cualquier persona, para que lo entienda la gente, este es un asesor que tiene más o menos el poder de un ministro. Es así de importante el jefe del segundo piso. Está bien.
Bueno, lo que queda, para terminar, diputado Castro, que lo que queda en esta comisión, ¿cuándo entregan ustedes un informe definitivo? Nosotros tenemos una sesión muy importante el día jueves a las 11 de la mañana, donde el Contralor General también va a exponer sus informes con respecto a los GORE, específicamente hablando de los gobernadores regionales, que también es una lista tremendamente importante. Después de ese jueves, yo cierro la comisión y vienen las conclusiones. Tengo 15 días para evacuar las consideraciones y entregarlas a la sala. Lo que yo quiero hacerlo lo antes posible, de manera de poder tener eso que le explicaba yo, que son los mecanismos a corto plazo en la ley de presupuesto. Bien. José Miguel Castro, diputado RN, presidente de esta comisión investigadora, muchas gracias por recibirnos, que esté muy bien. A usted y nuevamente disculpe por haber llegado un poco tarde. No hay problema.